Ya estamos en vivo. Buenas noches. Bienvenidos a todos a esto que se llama Abogados en Vivo. Es un programa que hacemos cada 15 días en Abogados de Confianza, eh, que es una marca en español del bufet Proner and Proner, un bufet con más de 50 años de experiencia, litigando casos de accidentes y de lesiones personales en la ciudad de Nueva York. Hoy me acompañan el doctor Mitchell Proner, que es el abogado jefe de nuestro bufete, es un abogado con más de 30 años de experiencia, imagínense eso, 30 años de experiencia litigando casos de lesiones aquí en la ciudad de Nueva York. También me acompaña el doctor Luis Ayala, que es un abogado nacido en Puerto Rico, actualmente radicado en la ciudad de Nueva York, ya trabaja desde hace varios años en nuestro bufete. Y bueno, mi nombre es Estefanía, hoy vamos a hablar sobre los trucos que usan las aseguradoras para pagar menos indemnización en los casos de accidentes, en los casos de lesiones personales. En nuestra oficina, nuestros abogados manejan una amplia gama de lesiones personales, desde los casos de accidentes de auto, accidentes de resbalón y caída, y sobre todo accidentes de trabajo, accidentes en los sitios de construcción de Nueva York, pues que lamentablemente por la cantidad de construcciones, la altura de los edificios, suelen ser accidentes comunes. Entonces, pues hoy vamos a hablar de esos trucos que usan las aseguradoras para tratar de negar los casos que sabemos nosotros que son casos millonarios. Ya les vamos a contar por qué. Entonces, empecemos. Doctor Mitchell, antes de hablar de esos trucos de las aseguradoras, es importante saber, entender, conocer cuáles son esos elementos que entran en juego a la hora de que un juez o a la hora de que un jurado o a la hora de llegar a un acuerdo se decida el monto de la compensación para una víctima de lesiones personales. ¿Cuáles son esos elementos que entran en juego? ¿Cómo se decide cuánto dinero va a recibir una persona víctima de un caso de lesiones personales? Buenas noches, Estefania. Ok, entonces los elementos están en división dentro de dos partes. El primer parte es daños en el pasado, el segundo parte es daños en el futuro. Daños en el pasado es del tiempo del accidente hasta ahora. Eso es gastos per hospital, gastos per clínicos, gastos per médicos, ganados perdidos y también el cambio de calidad de la vida del antes del accidente hasta ahora. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no podía hacer después del accidente que podía hacer antes del accidente? Y eso es un gran cambio que nosotros podemos preguntar, un gran total de dinero para esos elementos. También podemos preguntar por los mismos elementos en el futuro. Si tenemos un médico que puede mostrar la prueba que el efecto del accidente era permanente. Normalmente, un cliente tiene que regresar a los médicos por todo el tiempo que molesta las heridas o lesiones de un accidente. Si los clientes regresan a los médicos diciendo que molesta, todavía, hasta un punto el médico va a decir, esos efectos están permanentes. Y el médico puede decir, esos efectos están permanentes. Con eso, archivos de los médicos, testimonios de los médicos, nosotros podemos preguntar para dolor y sufrimiento por toda la vida. Y nosotros podemos calcular estadísticamente cuánta vida tiene un hombre o una mujer. Por ejemplo, yo tengo 57 años. Probablemente, estadísticamente, yo tengo una otra 25 años, por ejemplo, de vida. Eso no significa que yo no pueda vivir un otro 40 años, pero estadísticamente puede preguntar para un otro, si yo tuve un accidente, un otro 25 años de pagamento por dolor y sufrimiento. También
si uno está disabilitado de su trabajo, nosotros podemos preguntar para dinero, para esa disabilidad, pero todo la estadística de vida del trabajo. También si uno va a pasar, necesita citas con médicos en el futuro, cirugía en 10 años, nosotros podemos preguntar a los médicos, ¿esa mujer o ese hombre necesita alguna cirugía en el futuro? Y esos médicos dicen, sí, yo pienso que él va a necesitar una cirugía al columna o algo. ¿Y cuánto va a costar eso? 100,000. Podemos preguntar para esos también. Y eso puede calcular un gran sum total para pasado, por futuro, gastos médicos, ganados perdidos, dolor y sufrimiento y cambio de la calidad de la vida. Todo eso es los elementos de una herida. Perfecto, doctor Luis. Lo primero, pues, que van a tratar de hacer las aseguradoras, pues, según la práctica legal y según la experiencia del bufet, es tratar de decir que la víctima que ustedes están representando como bufet de lesiones personales tuvo la culpa o parte de la culpa del accidente. ¿Qué pasa en estos casos, doctor Luis? ¿Cómo pueden ustedes decir, no, la víctima no tuvo la culpa o tuvo parte de la culpa, pero esto no importa? ¿Qué pasa en estos casos, doctor Luis? Pues en esto es que ayuda mucho la experiencia que tiene nuestro bufete. Nosotros hemos visto miles de tipos de casos a través de los años, así que sabemos qué son los trucos que hacen los diferentes abogados de las otras partes. Nosotros vemos cómo tratan de manipular la información para su beneficio. Cosas básicas como que cuando en muchos casos nuestros clientes no hablan en inglés, así que cuando llega la policía y toman el récord, el otro lado que si habla inglés dice mentiras y el de nuestro lado, que lo que habla es español, no puede corregirlo. Cosas como cuando si el jefe le dice, no se monte en una ambulancia, yo lo llevo al hospital, y después cuando va al hospital, el jefe le miente a los doctores de dónde fue que se hirió, ¿verdad? El jefe le miente a la policía que está haciendo el récord. Esas cosas nosotros sabemos cómo arreglarlas. Nosotros nos enfrentamos con ese tipo de situaciones a cada rato y sabemos que se pueden cambiar. Las cosas en el récord policíaco no son permanentes, se pueden corregir. Nosotros también tenemos el acceso a los testigos, tenemos la manera de hablar con todas las otras personas que estuvieron allí al momento, que nosotros hablamos español también, así podemos hablar con ellos y averiguar qué fue lo que pasó. Ellos testifican, ellos aclaran lo que quizás el jefe mintió y dijo en el récord. Nosotros podemos aclararlo para que nuestros testigos digan, no, eso no es lo que estaba ocurriendo, no era culpa del cliente, era culpa del jefe, era culpa de la compañía, que es irresponsable, que no hizo lo correcto, que no dijo qué hacer y cómo hacerlo, que era equivocado. Nosotros tenemos este tipo de experiencia para saber cómo son los trucos que ellos usan y cómo nosotros usarlos para nuestro beneficio. Perfecto. Doctor Mitchell, le pregunto, ¿qué pasa en los casos en los que la víctima tiene algún tipo de, digamos, pasado oscuro o antecedentes penales? ¿La aseguradora tratará de usar esto como un argumento para que no reciba la indemnización que merece? Sí. Afortunadamente, cuando uno tiene un pasado que no es el mejor pasado, que tiene algún crimen que hicieron, nosotros siempre tenemos que confrontar esos argumentos. Normalmente nosotros confrontamos esos argumentos diciendo eso es el pasado que se pasó siempre cuando era un joven, no era ahora mismo que pasó, pero también ser un adulto cuando pasó esas cosas. Nosotros tenemos que confrontar esos. En frente de un jurado, nosotros podemos decir, ese era un caso en frente de un otro juez, un otro jurado, y nosotros queremos justicia por ese caso en frente de ese jurado, con ese juez. Y normalmente nosotros podemos ganar también esos casos cuando tenemos un cliente con un pasado difícil, y nosotros podemos confrontar eso, explicar eso y ganar lo mismo. Pero los compañías del seguro, claro que buscan de usar eso para dar menos dinero a nuestros clientes
Y nosotros tenemos que confrontar eso y no podemos esconder el pasado, porque un parte de un caso es el cambio de la calidad de la vida. Y ellos pueden decir la calidad de la vida antes del accidente, su cliente era un ladrón. Y nosotros podemos decir sí, pero él se cambió su vida, era trabajando cuando se fue el accidente. Y tiene que ver el cliente como era al momento del accidente. Y cada uno de nosotros podemos caer. Pero si uno regresa a caminar, no puede decir que él va a quedar siempre al piso. Porque si uno se puede levantar su persona y vivir más una vida si mejor, tenemos derecho a la redención y al cambio. Sí, nosotros podemos confrontar esos problemas y preguntar por el dinero lo mismo. Yo tuve clientes con todo tipo de vida pesado y nosotros podemos ganar esos también, los casos difíciles. Sí, doctor Luis, el estatus migratorio de la víctima puede ser usado en su contra en los casos de accidentes y lesiones en Nueva York. Pues es interesante. En Nueva York está muy protegido el inmigrante, incluso el indocumentado. Se ha encontrado que aquí, en Nueva York, el inmigrante tiene derecho a recompensa en casos civiles, en demandas de herida y para solicitar todo tipo de recompensa de vuelta. Incluso hubo un caso que se llamaba Balbuena, que encontró que aquí ellos tienen derecho a todo. Ellos tienen derecho a buscar por gastos médicos, por heridas de daños y dolor. Incluso pueden pedir recompensa por ganancias perdidas. Es ahí, eso sí, cuando piden las ganancias perdidas, que ellos pueden traer el caso de que si usted es indocumentado o documentado. Pero no importa, porque hemos encontrado a través de años de experiencia y encuestas, el bufete ha tenido, ha organizado encuestas de cientos de personas donde han tratado de ver como qué piensa la persona regular en cuanto a un caso de un indocumentado. Y se ha encontrado que incluso en muchos lugares en Nueva York, si decían que era indocumentado, el jurado le daba más dinero que si fuera documentado, porque ellos entienden que si una persona llega a este país y pasa todo ese dolor para cruzar la frontera y lo difícil que es hacer eso es una persona que viene a trabajar, es una persona que viene a pasar su vida y para mejorar lo suyo y lo de su familia. Y ellos reconocen eso, así que la gente por lo general hasta da más dinero si se entera que es indocumentado. No es un problema, no va a ser ningún obstáculo para usted en un caso civil de este tipo. Sí, Luis, el doctor Luis menciona algo muy interesante y son los grupos focales, que es una práctica que hacen, digamos, los bufetes con mucha experiencia en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos, en los que se reúne un grupo de personas que podrían estadísticamente conformar el jurado en ciertos lugares. Le pregunto, doctor Mitchell, la elección del jurado, el sitio donde se lleve a cabo el juicio en caso de que un litigio no se resuelva o el caso no se resuelva en un acuerdo con la aseguradora, sino que llegue hasta un juez o hasta un jurado, ¿importa dónde se haga el juicio? Que es posible que las aseguradoras manipulen o busquen hacer el juicio en cierto lugar y no en otro para favorecer sus intereses? Sí, yo tengo experiencia haciendo casos en más de 30 jurisdictions. Jurisdicciones. Entonces, yo puso casos en frente de jurados en Florida, en Connecticut, en New York, en Pennsylvania. Entonces, también upstate New York, Brooklyn, Bronx, Long Island, Staten Island. Yo hice tantos diferentes casos. Tengo experiencia. La cosa principal es eso. Jurados en diferentes lugares
estadísticamente dan más dinero en algún lugares que menos en otros lugares. Nosotros que podemos iniciar la demanda, podemos decir la decisión de dónde queremos iniciar la demanda, pero tenemos limitaciones. Primero, limitaciones es dónde viven nuestros clientes, dónde se fue el accidente, dónde tiene contactos los defendentes del caso, y a veces tenemos 3 diferentes lugares donde nosotros podemos iniciar una demanda y nosotros buscamos siempre el mejor lugar para iniciar la demanda. Y con eso nosotros podemos, pero tampoco si es un lugar malo para casos, nosotros sabemos con experiencia cómo podemos mostrar la prueba para ganar también ahí. Pero es importante para saber dónde quiere iniciar el caso y no de haber miedo de presentar el caso en un lugar que no está el mejor para nuestros clientes. Y doctor Mitchell, ese mejor o peor tiene que ver con qué tipo de factores. Puede tener que ver con, por ejemplo, el género de la víctima o el sexo o un asunto racial o un asunto de si es migrante o no. Ok, normalmente lugares más llenos de población están mejor para víctimas. Por ejemplo, en la ciudad es mejor que en el campo del norte del estado de Nueva York. Eso es principalmente en cada estado de Nueva York. Pero yo fui al fin de Long Island para presentar un caso el año pasado. Y era un caso que el defendente no quería pagar nada. Y era un caso contra la Suffolk County, que era parte del municipio. Uh-huh. Y ellos no querían pagar ni un centavo, nada. Y al fin, el jurado presentó un premio para mi cliente, $740,000, para un caso que el defendente no quiere pagar un centavo. Y después el court reporter, el secretario que estampa los proceduras, me decía, el primero vez que yo miro a un abogado ganando en ese lugar. Pero si uno sabe qué estás haciendo, puede ganar también en lugares difíciles. Pero normalmente la ciudad es mejor y afuera de la ciudad es más difícil. Pero nosotros podemos presentar un caso en cual mismo lugar. También yo tuve un caso en Pensilvania, que una mujer perdió su pierna. Y porque todo el reporte del policía tenía testimonios diciendo que el accidente era su culpa, ella no podía encontrar un abogado que quería presentar su caso. Y yo tomé esos casos que eran en Lancaster, Pennsylvania, que el centro de Pensilvania, donde estaba campesinos, ninguna ciudad. Y yo fui allí y al fin habíamos ganado más de $3 millones para esa mujer. Con un caso que ella por 8 meses era llamando a abogados y ningún abogado quería tomar el caso. Yo tomé el caso ¿Y cómo lo hizo, doctor Mitchell? Si le puedo preguntar el truco. Si estamos hablando de los trucos de las aseguradoras, pero creo que nuestros... las personas que nos ven hasta ahora pueden estar interesados en saber cuál es el truco para ganar esos casos difíciles, doctor Mitchell. El truco era, yo fui allí y con esos 11 testimonios que su reporte de la policía, cada uno diciendo que el culpa era de mi cliente, antes del testimonio, personalmente yo fui para hablar con cada uno de esos testimonios, preguntando cómo se fue el accidente. Y cada uno se cambió la historia de que escribieron su reporte de la policía. Y yo dije, ok, entonces, cuando tiene que hacer el testimonio en frente del juez y todo, tú tienes solo que decir la verdad.
Y si ellos dicen por qué se escribieron la policía otras palabras, tú puedes decir, yo no sé, yo no soy la policía, pero es la verdad. Ellos dijeron, y cada uno se cayó con la verdad. Y a la fin habíamos ganado el caso. Pero el truco es de trabajar. La verdad es, el truco es de haber un abogado que quiere trabajar. A mí me gusta mi trabajo, no juego a golf. Eso es que a mí me encanta de hacer ese trabajo. Pero el truco es de un abogado que quiere trabajar. Ese es el truco. Perfecto. Doctor Luis, como nos contaba el doctor Mitchell al principio, en las compensaciones importa mucho las ganancias perdidas a futuro, como el dinero que que las personas víctimas de un accidente van a dejar de ganar en el futuro. ¿Qué pasa en los casos en los que el accidente, digamos en este momento, no impide a la víctima ejecutar su trabajo porque no es un trabajo, digamos, manual, no es un trabajo que exija el cuerpo? Las aseguradoras van a usar esto como un argumento para buscar pagar menos indemnización. ¿Qué pueden hacer ustedes como abogados en estos casos? Pues seguro, ellos van a tratar de hacer todo lo posible por bajar lo que quieren pagar. Pero nosotros sabemos cómo combatir eso. Nosotros conocemos los expertos que nos pueden ayudar en nuestros casos. Nosotros conseguimos el experto adecuado para su caso. Y lo conseguimos para que testifique y enseñe y demuestre al jurado cómo es que le está afectando su vida el accidente y las heridas que sufrió. Por ejemplo, como nosotros, si es una persona que hace un trabajo de oficina, pero así que no se le ven las heridas, tú dices, puede todavía sentarse en una oficina y hacer su trabajo en una computadora, pues nosotros conseguimos un neuropsicólogo que le haga análisis del cerebro y que demuestre que sí, que tiene heridas que no son visibles, pero que están en el cerebro y que le afectan de la manera en cómo ellos pueden desempeñar su empleo. Así que ellos pueden, y después esta persona que es el neurólogo puede después testificar en corte, en el tribunal, y demostrar qué fue cómo es que en verdad le afectó esto al cliente. Otro tipo de experto que podemos conseguir es un experto vocacional que sabe cómo funcionan ciertos trabajos y qué son las necesidades y qué son los requisitos de cada trabajo, y puede después demostrarlo, explicarlo, usar estadísticas y ciencia para no solo analizar al cliente y para analizar cómo está y cómo está afectado físicamente, pero después también para demostrarlo y compararlo en contra del resto de la población, porque tú puedes decir quizás está bien la persona porque se ve bien de frente, pero en cuanto lo comparas con la población, tú ves que no, que es un poco deficiente en cómo está ejecutando, cómo está desempeñando su trabajo ahora. Y también podemos demostrar que en el futuro quizás puede trabajar 5 años más, 10 años más, pero quizás en 15 años empieza a sufrir su trabajo por las heridas que sufrió ahora o en el pasado. Hay veces que las repercusiones no se ven inmediatamente, se ven en el futuro, y estos expertos que nosotros conocemos, ellos pueden analizar y ellos pueden después demostrar lo que ellos conocen en el tribunal en el momento que vamos a la corte. Y esa es la manera en que nosotros podemos conseguir. Tenemos expertos de todos tipos y los conocemos y los hemos retenido en el pasado. Y es un arma que tenemos para nosotros probar todo lo necesario que tenemos que probar para nuestro cliente. Perfecto. Doctor Mitchell, finalmente, como para ir cerrando, hay algunas aseguradoras que insisten, pues desde el principio de los casos, en tratar de resolver rápido el caso. Entonces, desde que empiezan los contactos entre los clientes o sus representantes, en este caso los abogados de lesiones y las compañías de seguro, pues ellos buscan resolver el caso lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para nosotros, los colombianos, diríamos, para que la víctima no salga tumbada o engañada? Ok, los compañías del seguro no están tus amigos. Ellos están sociedades que están buscando para sus dueños de ganar el más dinero posible. Entonces, los compañías del seguro pueden ganar más dinero por sus dueños pagando el menos posible con reclamos. Y sus empleados están enseñados cómo si pueden
pagar menos posible por cada reclamo. Nosotros estamos expertos de presentar y confrontar y luchar con los compañías de seguro para ver más dinero posible para nuestros clientes. Entonces, si un compañía de seguro está confrontando un pobre víctima de accidente, diciendo vamos a hacer acuerdos sin abogados, seguro que la compañía del seguro está buscando y pagar menos posible. Usted puede decir, no, yo quiero más dinero, iniciar a tratar con ellos, pero usted no tiene experiencia tratando con compañías de seguro. Y también, si tú no puedes hacer acuerdo con esa compañía de seguro, tú no puedes decir, está bien, vamos a iniciar la demanda, porque necesito un abogado para iniciar una demanda. Nosotros, cuando estamos tratando con ellos, ellos saben que al fin, si nosotros no podemos hacer un acuerdo, podemos iniciar una demanda. Es normal. Y también, si nosotros iniciamos una demanda, a cual mismo tiempo nosotros podemos decir, está bien, vamos a hacer el acuerdo. Y a veces, cuando ellos miran los documentos de nosotros que habíamos iniciado una demanda, ellos pueden decir, antes de contestar a esa demanda, ¿cuánto quieres? Porque es posible que podemos hacer un acuerdo. Y nosotros podemos preguntar para dinero para nuestro cliente. Y si el oferta es poco, nosotros vamos a presentar eso poco como una oferta a nuestro cliente para nuestro cliente de hacer la decisión. Si yo tengo una oferta para 10,000, pero un caso que vale 100,000, me voy a presentar esa oferta de 10,000 a mi cliente diciendo, ellos solo quieren pagar 10,000, pero tu caso vale mucho más. Pero mi cliente puede decir, no, el 10,000 está bien para mí, necesito el dinero ahora mismo. Terminado. El caso es terminado, pero que mi cliente tiene que hacer la decisión. Yo me voy a presentar cada oferta a mi cliente y me va a decir qué pienso. Si es mejor luchar para más o si la oferta está bien. Toma el dinero y regresa a su vida. Así que quieres, regresa a su país. También tengo clientes que regresan a su país antes del acuerdo y nosotros continuamos con el caso. Aquí en Nueva York, ellos están en otros lugares, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en todo el mundo, y nosotros continuamos con los casos. También si el cliente no es aquí. Y a veces nosotros pagamos por aviones para nuestros clientes de regresar. Y otras veces no pueden regresar. Y tenemos que mostrar la prueba con Zoom, como ahora mismo haciendo su Facebook Live. Y nosotros podemos hacer eso también. Pero cada oferta nosotros presentamos a nuestros clientes. Esa es la oferta. Nosotros estamos buscando hacer acuerdos más rápido posible, porque yo sé que cada cliente quiere el dinero más rápido posible. Y nosotros también necesitamos dinero como tú necesitas aire. Pero eso es la vida. A veces el dinero no llega rápido y nosotros estamos listos para trabajar para el dinero, el más posible, más rápido posible para cada cliente. Y la cliente tiene el derecho de ser informado todo el tiempo, de saber qué está pasando con su reclamo. Al mismo tiempo, nosotros estamos disponibles de contestar a nuestros clientes para informar qué está pasando y qué estamos haciendo para ellos. Perfecto, doctor Mitchell. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de este Facebook Live. Les agradezco mucho, doctor Mitchell, doctor Luis, por la compañía esta noche. Muchas gracias también a todas las personas que nos vieron. Les recuerdo entonces, aquí abajito pueden mirar que nos pueden escribir a www.abogadosdeconfianza.com con las preguntas legales que tengan, si tienen alguna duda, si tienen un caso, si tienen un caso activo con otro abogado pero están aburridos y quieren cambiar de abogado, pueden hacerlo sin que eso represente ningún costo extra para ustedes. Aquí estamos el doctor Ruiz, el doctor Mitchell, el resto de nuestro personal, que es un personal bilingüe y muy atento a todas las consultas que tengan ustedes.
pueden, como les dije, escribirnos a nuestra página web. También pueden llamarnos al número que ya vieron en pantalla varias veces, lo voy a volver a poner. Aquí está, es 1-800-321-1234, un número muy fácil para que se lo aprendan y lo recuerden en caso de que lo necesiten. Ojalá que no, porque por lo general si nos necesitan es porque algo no muy bueno ha ocurrido, pero para eso estamos, para eso están nuestros abogados y para eso estamos los paralegales de la firma, para ayudarlos y asistirlos y hacer que ese accidente que tuvieron no les cambie la vida por completo y que puedan seguir adelante y recuperarse de sus lesiones. Les agradezco entonces mucho por habernos acompañado hoy. Y recuerden que pueden consultarnos los casos que deseen. Aquí estamos muy atentos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Buenas noches.